Él se llama Francisco Martínez, es director de la cooperativa Textiles Pigüé, a quien lo saludo, le doy muy buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Un gusto. Bueno, ¿qué es Textiles Pigüé? Textiles Pigüé es una... Sí, disculpe. Sí, le estaba escuchando. Está bien. Es una cooperativa que surge en el año 2004, después del cierre de Gatic, que era la fábrica que tenía la licencia Adidas y 50 marcas más, que tenía 8.000 trabajadores en todo el país, en muchas provincias. La particularidad de la importancia de Pigüé es que la planta de Pigüé era la que generaba la materia prima para todas las demás plantas del país, porque acá se hacen las telas, ¿no? Hay servicio de tejeduría, de tintorería y por supuesto también de confección. Es una de las más, es una más de las 400 empresas recuperadas que existen en el país a través de la implementación de cooperativa de trabajo en empresas que quiebran. Esto siempre a derecho, porque estamos hablando que el artículo 190 de la ley de quiebras permite a los trabajadores constituidos en una cooperativa de trabajo seguir con la explotación de la fábrica. Esto mejorado en el año 2012 con la modificación también de algunos puntos de la ley de quiebra, que permiten también que se haga vía judicial, ¿no? O sea, que el juez pueda dar la continuidad y que esto no sea solamente una cuestión legislativa de las cámaras de diputados o de senadores de cada provincia. La Adidas Pigüé, la Adidas Pigüé, como todos la conocíamos acá en la región, ¿cuándo se crea? ¿En qué año más o menos? Y eso finales de los 70, principios del 80, se instala en Pigüé y en Coronel Suárez, pero la empresa, la firma es del año 53, en San Martín. Bueno, Eduardo Bachelian, un industrial argentino, fue el creador de la firma, que actualmente, a quien le tengo mucho respeto, sigue trabajando, ¿no? Con sus más de 85, 86 años. Y bueno, de ahí han pasado por muchos vaivenes. Recuerdo mucho las noticias, sobre todo en los 90, cuando siempre con las amenazas de cierre, con algún subsidio de alguien que los hacía tirar unos meses más. Digo, ¿cómo fueron esos años? Similares a los actuales, porque cuando hay políticas neoliberales suceden este tipo de cosas. Usted habla de los 90, nosotros después hablamos del 2001, 2002, 2003, y hoy en la actualidad usted puede ver cada vez que tiene la posibilidad de informarse por algún medio de los cierres masivos de pymes y de industrias que hay en el país. Estos procesos de importación de productos asiáticos principalmente, que contraen el mercado y generan una baja en la producción, hacen que estos ciclos inevitablemente terminen con mucha desocupación. Bueno, para hacer frente en aquel momento a esas políticas, los trabajadores se han organizado a través de un movimiento nacional de empresas recuperadas que surge más o menos en el año 98-99 con algunas expresiones minoritarias y que hoy cuenta con 400 en todo el país. Exacto. De distintos rubros. Entonces, esa fue la organización de los trabajadores frente a una crisis puntual. Bueno, ¿ustedes cuántos trabajadores eran y son actualmente ahí en la fábrica Textiles Pigüé, la ex Adidas? Hoy en la fábrica hay 120 trabajadores, socios, todos de la cooperativa. Gatic, en la planta de Pigüé tenía 220 personas, pero estamos hablando de dos modelos de producción distintos. ¿Sí? ¿Cómo es? No, bueno, digamos, las tareas que se desarrollaban en Gatic no son similares a la orientación que tiene hacia el mercado Textiles Pigüé, por falta de capital de trabajo, por un montón de condiciones, incluso hasta más personal del que se podía requerir. Pero bueno, son políticas empresarias que nosotros lamentablemente hoy no podemos seguir creciendo con inclusión ante esta situación que estamos viviendo.
Igualmente, política. Igualmente son 120 familias las que trabajan ahí. Sí, claro. Y nosotros teníamos marcado hasta el año 2014, yo fui presidente del nacimiento hasta el año 2014, cuando logramos la escrituración de la fábrica, después de 3 periodos de presidente del Consejo de Administración, primero, digamos, por un trabajo terminado, y segundo porque lógicamente creo en el recambio y porque teníamos que potenciar a otros compañeros para la conducción de la fábrica, que tenía que ver con, por supuesto, esa política de vinculación con las universidades que nos permitían ir a la búsqueda de nuevos profesionales, porque no nos olvidemos que cuando una empresa quiebra, los jerárquicos o los profesionales por sus estudios suelen ubicarse más rápidamente en un empleo, ¿no? Claro. Entonces quedamos solamente los trabajadores de bases. Eso hay que sumarle, que no entendíamos nada del cooperativismo, lógicamente, porque era un sector nuevo, y después que no éramos sujetos de créditos porque no teníamos garantías reales. Bueno, por suerte, muchísimos años después de un arduo trabajo, hoy la conducción de la empresa está a cargo de Marco Santicha, que es ingeniero industrial de la Universidad Nacional del Sur, licenciada en Economía, es la secretaria, que es Leonor Litre, de la UBA en Capital Federal, y después una docena de trabajadores profesionales que han egresado de universidades públicas, que hoy tienen la posibilidad, y para nosotros es una alegría, de que estén trabajando en una empresa recuperada, ¿no? Cuando las universidades públicas preparan, o las universidades todas, a veces preparan u orientan a sus estudiantes para trabajar en Techín, nosotros vamos y decimos que se puede trabajar en una empresa de la economía social o solidaria, como se la llama actualmente. Bueno, la verdad que al año 2014, al año 2015 teníamos 140 trabajadores, teníamos una fábrica que es escriturada a nombre de los trabajadores, no solamente expropiada, que la expropiación es temporaria, ¿sí?, sino que escriturada, y con y con muchos profesionales y con un claro entendimiento de cuál era la política en términos de la visión y la misión de una empresa instalada en una localidad de 16.000 habitantes, por lo cual no solamente fabricamos telas, sino que nos vinculamos con los sectores más vulnerables de la sociedad. Estos son los convenios con Patronato del Liberado y las cárceles, con el programa Envión. Este año vamos a tener la super alegría de tener incorporado 2 nuevos asociados que vienen de la Escuela de Educación Especial, con el cual se ha hecho un trabajo desde hace 2 años a esta parte de inclusión laboral, para dar una oportunidad, digamos, a los chicos que habitualmente son en esta sociedad más bien rechazados, ¿no?, para el ámbito laboral. Bueno, toda esa política de crecimiento con inclusión, que fueron 10 años, 12 años desde el inicio de la cooperativa, hoy lamentablemente es solamente sostener ante el embate a la cual nosotros hemos llamado una cacería a la industria nacional a través de los tarifazos, a través de las importaciones. Pero bueno, diversificando también. Me pareció algo, no sé, loco, exagerado. Ustedes publicaron una factura de gas, puede ser de 400.000 pesos. Realmente te pregunto porque a mí me parece realmente no tengo noción o se me ha ido la noción de lo que vale el gas, pero digo, una fábrica así, que no estamos hablando de una fábrica, no sé, grandísima. No, es grandísima. Sí. Es grandísima. Yo ahora, si me permite, le voy a mandar un par de fotos, si no también la puede ver por internet. Es de 25.000 metros cubiertos, claro, y de 45.000 totales de superficie. O sea, estamos hablando de una super fábrica con 13 unidades de producciones distintas, tintorerías con las calderas ofreciendo todos los servicios. Exacto. Es una fábrica grande, muy grande, de las más grandes que tiene el movimiento de empresas recuperadas, de las más grandes que se puede ver en la 6ª sección electoral, incluso sacando del polo petroquímico, ¿no? Exacto, como el polo petroquímico, digo, pero 400.000 pesos de gas me parecía algo desorbitante, digo, ¿cómo está? Y si yo le muestro la factura de Sanón en Neuquén de 8 millones de pesos de gas, y si le muestro que una de las fábricas emblemas del movimiento de empresas recuperadas, que es la cristalería Vitrofin, en Cañada de Gómez en Santa Fe, en el cual el 80% del costo de su producción es el gas, hacen cristal soplado, copas de cristal, totalmente artesanal, por cierto, digamos, ya quedan pocos maestros sopladores, lamentablemente. Hoy está
prácticamente cerrada por esta política. La verdad que hay muchísimas facturas más grandes en cuanto a los montos que la que tenemos nosotros. Nosotros hemos publicado una suerte también de enojo para compartir y para que se sepa, digamos, de que una empresa como Textiles Pigüé está sufriendo lamentablemente estas tarifas, ¿no? Digo, Digamos, ¿cómo hace para solventar todos los gastos con esas tremendas tarifas, digo? Hoy lamentablemente la situación de la empresa es que los trabajadores de la cooperativa estamos cobrando fuera de término y tenemos un atraso de 1 mes y medio en lo que serían los retiros, ¿no? En términos cooperativos, para que se entienda los salarios de los trabajadores, ¿no? Y bueno, la verdad que hay que pagar, porque si no, no podemos producir, pero la variable de ajuste lamentablemente volvemos a ser los trabajadores. En este caso a conciencia, porque somos los dueños, porque somos los propietarios, porque somos los asociados de la cooperativa, pero no es algo justo. Acá se saluda que al menos podemos seguir abriendo la fábrica y generando economía y generando, digamos, alternativas distintas, que por ejemplo de fibra, que ustedes conocen, claro. Porque nosotros tenemos vinculación con los clubes y las instituciones de la regueira, pero lamentablemente somos variable de ajuste. En mi caso particular, digamos, como ejemplo, en el año 2001 a mí me tocó ser despedido, tuve la suerte de ser reincorporado por Gatic en el año 2003, pero después, a los 11 meses, la empresa definitivamente cerró, ¿no? Que fue después cuando nosotros hicimos la cooperativa. O sea, 2 veces, 2001 y 2003, una por despido y la otra por cierre de fábrica, me quedé en la calle sin trabajo. En estos 14, casi 15 años que vamos a cumplir el próximo 20 de febrero del próximo año, hemos pasado por estas situaciones. En el año 2008 también recuerdo una fuerte crisis internacional que afectaba a la industria, pero en ningún momento ninguno de mis compañeros ni yo nos fuimos a la casa despedidos, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas posibilidades de contención que ofrece este sistema del cooperativismo, en donde estamos a resguardo de esas cosas, pero lamentablemente estamos sufriendo por estas situaciones un atraso considerable en los retiros de los asociados. Vos hablaste de fibra, digo, ustedes allá fabrican las telas y después le dieron ese plus de crear esa marca que acá todos lo conocen por la camiseta de Club Gimnasia de fútbol o la camiseta de Club de Regueira de fútbol. Digo, ¿cómo nace fibra? ¿Cómo...? Nace porque uno de los objetivos de una organización y de una empresa es agregar valor, y entonces hoy, por ejemplo, estamos trabajando en 2 marcas nuevas, también para acompañar a la fibra, que es deportiva, una escolar y otra que está vinculada a ropa de trabajo, trabajando, digamos, registrando las marcas, haciendo los diseños, pero tiene que ver con la diversificación que debemos agregar en nuestras empresas. A ver, de los 120 trabajadores que hay en Textiles Pigüé, para que se entienda, no hace falta ser economista para entender lo que voy a decir, porque también marca una lógica de compartir, que es el espíritu de una cooperativa de trabajo, que no busca maximizar su rentabilidad, sino la de aprovechar, digamos, la generación de economía para distribuir equitativamente esa riqueza. De los 120 trabajadores que tiene Textiles Pigüé, 1/3 de la cantidad de esos trabajadores están en los talleres de confección, ¿sí? Esto significa la confección de prendas. Ese taller, esa cantidad de trabajadores, ese 1/3 del total de compañeros y compañeras, aportan a la facturación de la empresa 9-10%. Esto significa que no es rentable, ¿sí?, en la unidad de negocio, pero sí es interesante porque ahí están los programas más significativos que yo le mencionaba anteriormente, que tiene que ver, digamos, con la inclusión y la inserción laboral. ¿Bien? Exacto. Entonces, para nosotros es una alegría. Ahora, ¿cómo mejoramos la situación de la facturación de casi 1/3 de la cantidad de los trabajadores? Bueno, justamente agregando valor y creando una marca. Hoy está, por suerte, gracias al gran trabajo de los compañeros y las compañeras
de textiles Pigüé y de los talleres principalmente en un 20-22%. Bien, Sí. entonces cuando se agrega valor se tiene otra rentabilidad. Exacto. Y esto tiene que ver con una mirada no solamente económica, sino también que tiene que ver, como señalaba anteriormente, con una mirada social. Exacto. Porque nosotros, al ser todos asociados, que esto garantiza igualdad de derechos, no puede venir uno a decir este sector no es rentable, entonces toda esta cantidad de trabajadores que aportan 9% de la facturación se van a su casa. Exacto. De ninguna manera. Exacto. Esto es lo lindo del cooperativismo, ¿no? Después, por supuesto, hemos tenido la suerte y demostrar que los trabajadores de la autogestión podemos hacer una prenda muy linda en donde hemos atendido y seguimos atendiendo a más de 100 instituciones universitarias, deportivas o no, que Fibra se está haciendo conocer regionalmente y a nosotros nos da muchísima alegría esto. De todas formas, lamentablemente no está alcanzando porque la situación de embestida contra la industria es fuertísima. No solamente estamos hablando de 1 millón de pesos casi de tarifas por mes que pagamos, porque a los 400.000 pesos que llegaron de gas, esto viene paulatinamente creciendo, ¿no? 250, 300, 320, ahora llegó 400.000, tenemos que sumar los casi 550.000 pesos de luz que tenemos mensuales por el servicio energético. Exacto. Bueno, a las tarifas energéticas le tenemos que sumar que las tasas de intereses en los bancos son imposibles de aceptar, por lo cual, digamos, está difícil la situación de toma de crédito, y le tenemos que sumar las importaciones que inmediatamente ha asumido este gobierno, bajaron un 30%, se contrajo el mercado. O sea, los clientes a nosotros cada vez nos mandan menos y esto incide negativamente en el andamiaje productivo de la empresa. Claro, ustedes tienen que competir contra productos importados que por ahí se les hace casi imposible. No, es imposible, por lo cual nosotros estamos muy agradecidos a los clientes que todavía siguen apostando a la industria y que mandan a tejer y mandan a teñir a Textiles Pigüé. Bueno, hay 15 años de relación, por suerte. Tenemos que agradecer también la comprensión de los proveedores con los cuales tenemos desarrollado una relación estratégica comercial, y tenemos que principalmente agradecer a los trabajadores el empeño que ponen día a día, sabiendo que se sale todas las mañanas a empatar en el mejor de los casos. ¿Cómo se organiza una cooperativa? Porque debe ser difícil, ¿no? De golpe estar en una máquina de trabajar. Recuerdo también la Facimpat, no sé si sigue la de cerámica. Claro, esa Sanón, la que yo le decía. Claro, que era fábrica sin patrones. Exactamente, sí, claro. Sí, son de las primeras, son de las primeras. Del año 2001. Digo, Sí. ¿cómo se hace para conocer y para de pronto de pasar de trabajador a ser parte de la empresa, o un poquito de cada uno es la empresa? Y tiene que ver con modelos que se deben ir desarrollando. Les quiero aclarar algo. Sí. Yo soy un militante, un dirigente ya del sector de las empresas recuperadas. El año pasado acá en Pigüé se organizó, por ejemplo, con más de 26 países y 800 personas, un super congreso para hablar de estas cuestiones de cooperativismo, ¿no? La verdad que fueron jornadas muy muy lindas en septiembre del año pasado. ¿En otros países también hay de este tipo de empresas? Sí, claro, y más antigua, de la Segunda Guerra Mundial, en Italia, en España, por supuesto. Hoy en Brasil, bueno, en todo el mundo hay empresas recuperadas, en Francia, nosotros tenemos la suerte de estar vinculados y de desarrollar distintos congresos, no solamente acá en América del Sur, sino también en América del Norte. Ahora, por ejemplo, vamos a Chile, en donde hay organizaciones que están preparando el encuentro regional, en este caso sudamericano, le toca a Santiago, y paralelamente se hace en México, y paralelamente se va a hacer también en Italia. La verdad que es muy interesante. Yo no voy por la vida recomendando hacer empresas recuperadas, porque
todavía no tenemos pleno derecho como trabajadores, todavía no se nos reconoce como trabajadores, nosotros somos autónomos, estamos bajo el régimen de monotributo, y quien habla y todos los trabajadores que venimos de las antiguas empresas teníamos derechos plenos como sindicato, gremio, vacaciones, aguinaldo, todas esas cosas. Lamentablemente cuando una empresa cierra, las perdemos, ¿no? Y después el cooperativismo todavía no ha contemplado ni contempla estas situaciones que para nosotros son derechos significativos, ¿no? Por lo cual cuando a mí me llaman o a otros compañeros llaman para organizar a trabajadores cuando una empresa cierra, lo último que yo digo, en este caso puntual, por quien le habla, ¿no? Es hacer una empresa recuperada, porque yo conozco la debilidad del sector. Esta fábrica Textiles Pigüé tuvo 2 años de puesta en marcha, 2 años sin salario, 2004 al 2006, por la magnitud de la empresa, porque no había recursos económicos, porque no había profesionales, porque no entendíamos el cooperativismo, ¿sí? Bueno, todas estas cosas las hemos ido solucionando, ya lo mencioné, la cantidad de profesionales que hemos incorporado, la escritura de la fábrica, que no es menor, que nos permite ser sujeto de crédito en los bancos, por ejemplo, y competir en igualdad de condiciones en el sector, y por supuesto haber entendido el cooperativismo en términos de la solidaridad y en términos de la palabra compartir. Cuando yo le hablo que aporta un taller 1/3 de la cantidad de los trabajadores del total, estoy siendo claro en términos de cómo queremos compartir la distribución de la riqueza, ¿se entiende? Sí, sí, exacto. Sí. Ahora, cuando yo voy a una empresa que me llaman los trabajadores, lo último que recomiendo es hacer una empresa recuperada, porque primero quiero hablar con el intendente, después quiero hablar con el gremio, después quiero hablar con la patronal, para, digamos, solucionar el tema. Ahora, si no tenemos respuesta del intendente, si no tenemos respuesta de la patronal, y por supuesto los gremios no nos acompañan, por supuesto vamos a derecho a través de un artículo que les mencionaba anteriormente, y ocupamos la fábrica, ocupamos las instalaciones, y lógicamente ahí se inicia, digamos, como el conflicto. Bueno, en el caso particular mío, ¿no? Ayer, no sé si usted lo leyó, pero en Santa Rosa La Pampa cerró una de Alpargatas, una sucursal de la empresa Alpargatas, con 100 trabajadores adentro. Lamentablemente, lo que pasa es que hoy, salvo que sea vía judicial, no hay contexto político para trabajar expropiaciones, porque uno trabaja un año convenciendo a los diputados de todos los bloques políticos o a los senadores, depende por dónde lo quiera iniciar, y después llega el veto de la gobernadora, es como que se trabajó de más, ¿sí? O sea que es una voluntad política también. Claro que es una voluntad política. Lo que pasa es que nosotros ya hemos hecho 400 empresas recuperadas en todo el país, el modelo argentino es imitado en el mundo, y la verdad que todavía no tenemos como un régimen un poco más aceitado para visorar de que estos son los procesos que verdaderamente contienen, con sus dificultades, las que señalé anteriormente, ¿no? Que tienen que ver, digamos, con cuestiones de derecho que debemos seguir trabajando y demandando, pero que lógicamente tiene una política de visión de crecer con inclusión y de compartir, digamos, todas estas unidades productivas con los trabajadores. Acá, por ejemplo, para señalar, digamos, la importancia de Textiles Pigüé en términos sociales, acá a través de fondos públicos del Estado, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la CONAMI, Comisión Nacional de Microcrédito, hemos tenido la suerte de trabajar con 300 familias y emprendedores de la localidad en una ciudad de 16.000 habitantes, otorgando créditos a 0% tasa de interés para que puedan desarrollar un emprendimiento del que sea familiar. Entonces, digamos, no es solamente que hacemos, en este caso, telas. Nosotros queremos que nos tenemos que hacer hombres y mujeres, y que lo que producimos es circunstancial, digamos, porque también puedo señalar que hacemos tractores en Las Varillas, Córdoba, podemos decir que gerenciamos hoteles como el Bauer en Capital Federal, o que hacemos cerámicos como en Sanón, o que tenemos restaurantes en muchísimos lados, o metalmecánica, metalúrgica. La verdad que son 400 fábricas que lo que se proponen es
generar economía, distribuir equitativamente. Sí. Lo que pasa es que uno cuando piensa en fábrica recuperada, también hasta que la recuperaron hubo mucho sufrimiento de la gente para llegar a eso, ¿no? Digo, como que la economía no daba más y la gente sufrió mucho hasta que hizo todo. Ustedes ahora ya más o menos la tienen en marcha, pero deben haber sufrido muchísimo cuando no sabían si seguían, cuando los despedían, cuando... Digo, detrás de ver ahora el producto más o menos en marcha, digo, pero detrás hay un sufrimiento y una historia realmente de lucha. Sí, pero por lo señalado anteriormente es muy lindo. Y la obligación que tenemos es estar a disposición, porque esto nos indicaron a nosotros cuando dijimos, ¿y qué le debemos, señores, cuando nos vinieron a ayudar? No, nada. Cada vez que haya un conflicto, cada vez que lo llamen los trabajadores, tienen que ir a hacer lo mismo que nosotros vinimos a hacer con ustedes. Entonces tenemos esa obligación moral y militante de estar siempre a disposición cuando llaman los trabajadores. Ahora, yo sé que estoy hablando en una radio, pero quiero ser bien concreto y le pido disculpas de antemano por la palabra que voy a poner. No, por ¿sí? favor. Pero le pido por favor disculpas por esto. Pero yo no conozco, salvo que usted conozca, yo no conozco en ninguna plaza o en algún parque un monumento al cagón. Digo, puede haber monumento a personas que rechazamos o que idolatramos, pero que no han sido miedosos seguro. Una vez en la vida, ante los embates de estas políticas neoliberales, una vez en la vida hay que tomar una decisión que nos cambia la vida. Y entonces los trabajadores hemos tenido la claridad, acompañados por otros dirigentes, en su momento de decir que sí iba a ser doloroso, de que iba a ser costoso, de que el camino es sinuoso, de que verdaderamente estuvimos los primeros años organizando nuestra estructura fabril, pero que hemos podido demostrar no solamente de Textil Epigüé, insisto, 400 expresiones en todo el país. Incluso si usted me da un mail, yo le puedo pasar el informe para que usted tenga el detalle de lo federal que es, ¿no? Provincia por provincia, sí, la cantidad de fábricas que hay y que lamentablemente hoy están sufriendo todas, al igual que las pymes, esta imposibilidad de poder trabajar con condiciones y reglas de juegos claras, ¿no? ¿Cómo avisoran el futuro, teniendo este panorama, este presente, donde empezaron con 200.000 de luz, 300.000, 4 y ya están en 500.000 y se anuncian más aumentos? ¿Cómo lo charlan en el directorio? ¿Cómo le buscan la vuelta a todo esto? Y lo que vemos, bueno, lo primero tiene que ver con ser muy inteligente para producir, en todo sentido. Lo que nosotros estamos viendo es que esto, por supuesto, va a continuar, lamentablemente. Tenemos que ser muy inteligentes para producir. Yo creo que esta cacería de todas formas ya nos alcanzó. Textil Epigüé ha sido de las últimas en ser alcanzada dentro del movimiento de cooperativas, pero cuando no hay reglas de juegos claras y cuando no te cambian la política, digamos, día a día, es muy difícil la planificación. Hoy estamos verdaderamente sosteniendo y espero que no se incremente más el tema de los retiros de los trabajadores principalmente, ¿no? Es muy difícil. Esto no se vio nunca, digamos. Hubieron otros procesos similares en términos de la política, pero no con esta brutalidad. Y cuando ustedes hablan con diputados o senadores, sí, o dirigentes políticos, digo, ¿qué les dicen? Depende con quién. Nosotros somos trabajadores y nos declaramos independientes de todos los partidos políticos, de las patronales y de los gremios. ¿Bien? Sí. Para ser claro, yo soy peronista y yo soy kirchnerista, pero Francisco Martínez, ¿tá? Ninguno de mis compañeros sé qué son. No me interesa porque nunca fue una condición en términos de incorporar un trabajador a Textil Epigüé, su ideología política. Y esto es lo más sano que tenemos. ¿Bien? Sí. Ahora, la verdad que cuando
parado sobre esa firme convicción. Nosotros somos trabajadores que nos relacionamos con el Estado en términos de generar política pública conjunta, pero nunca se olvide que nosotros somos los trabajadores los que demandamos, ¿bien? Y que la política tiene que dar la solución. Hoy no la está dando, y lo que se está viendo hoy es una desorganización total en términos políticos y sociales, digo, pero no lo estoy diciendo yo, lo conversa usted en cualquier mesa de café, lo conversa usted en su trabajo y lo conversan todos. Hay una desorganización política que es alarmante y que nosotros vemos con muchísima preocupación, porque no hay soluciones a los reclamos de los trabajadores, sino que son las tantas expresiones y las movilizaciones que se están dando en todo el país en contra, digamos, de estas políticas de ajuste y de hambre que están llevando al pueblo argentino, como ha pasado anteriormente. Bueno, entonces, si hay gente en la calle, hay descontento, y si usted señala, y todos lo vemos, de que todos los días abrimos los diarios y cierra una fábrica, bueno, la verdad que tenemos que seguir con las ideas claras demandando y en la calle, digamos, protestando. Ahora, no nos podemos dar a veces demasiado lujo porque también tenemos fábricas y tenemos que producir, ¿no? Lo que pasa es que no lo estamos haciendo en las condiciones que serían lógicas en un país normal. Bueno, quiero agradecerte las palabras y desasnarnos un poco de lo que es una cooperativa, una fábrica recuperada. Yo, sinceramente, sí lo he leído, pero digo, hablar con alguien que lo ha vivido, digo, es otra sensación, así que agradecerte. No sé si tienen visitas guiadas de las escuelas a la fábrica, estaría buenísimo. Es lo que más nos gusta, la verdad que es una alegría, la fábrica es de puertas abiertas, no solamente con el ámbito educativo, sino con todos los sectores de trabajo, y la verdad que aprovechando la vinculación que tenemos en este caso comercialmente, sería una gran alegría que podamos recibir a la gente de su localidad para que vean esta fábrica que insisto, se propone generar economía para distribuir equitativamente, una suerte de compartir, que es lo que nos han enseñado. Así que a disposición, digamos, para la información que usted quiera vía mail y por supuesto para recibirlos y que puedan observar con ustedes mismos, digamos, que esto que he estado relatando es así de concreto. Esta ha sido siempre una fábrica de puertas abiertas y lo esperamos verdaderamente cuando ustedes gusten. Bueno, muchísimas gracias, y están muy buenas las camisetas que hacen, realmente. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que esto tiene que ver con una... Me gusta mucho. Sí, diga. No, digo que me gustan mucho los diseños que tienen. Sé que ahí en la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez hay muchísimo de fibra, y he visto los modelos en los Facebook y realmente son innovadores, son muy bonitos, realmente felicitar el laburo que están haciendo. Bueno, voy a hacer extensivo las palabras ahora a los trabajadores y principalmente a las trabajadoras del taller y se van a poner muy contentas, sí. Digamos, para nosotros es una gran alegría que sea reconocida no solamente la lucha en términos sociales, sino también, por supuesto, la producción, porque hemos dicho históricamente que hemos sido muy valientes para ocupar, hemos sido muy heroicos para resistir, y que principalmente nos hemos propuesto ser muy inteligentes para producir. En nuestra sigla del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, que es ocupar, resistir y producir, la verdad que nos pone muy contentos que podamos producir con muchísima inteligencia. Hablo de resistencia porque tampoco hay que olvidarse de que para lograr esto acá en esta localidad de Pigüé, una vez llegaron 250 policías para desalojar a los trabajadores con golpes y con gases lacrimógenos. Esto es parte de la historia. Nosotros nos hemos acostumbrado históricamente por situaciones de violencia o por situaciones no solamente de violencia represiva, sino también este tipo de violencia, a tragar amargo para escupir dulce. Nosotros siempre vamos a escupir dulce, más allá de que tengamos que tragar momentáneamente amargo. Entonces, ¿tiene algún nombre? ¿La cooperativa tiene algún nombre? Textiles Pigüé se llama la cooperativa. Es una cooperativa de trabajo Textiles Pigüé Limitada. Exacto.
Bueno, agradecerte, Francisco No, Martínez, y muchas gracias por las palabras y por abrirnos un poco la ventana de ahí de lo que sucede acá cerquita, 90 kilómetros estamos, así que bueno, muchas y gracias. que sepan, digamos, estamos a plena disposición, no para recuperar, sino para vincularnos en términos del trabajo, en términos de la producción, en términos de la militancia. Así que le agradezco y voy a hacer extensiva sus palabras de felicitación a los compañeros. Muchas gracias, compañeras. muy amable. Un abrazo grande. Un gran abrazo.